Ministerio TIC. Yo no soy cantor letrado, más si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando, las coplas me van brotando como agua de manantial. Emiro Garzón, usted nació en Belén de los Andaquíes, en el Caquetá. Su obra, ya como escultor, está exponiéndose este año en Friburgo, en Suiza. Hay un largo camino desde ese momento que usted nació en Belén. ¿Cómo era Belén cuando usted nació? Mira, Gloria, muchas gracias también por haberme invitado. Y yo le cuento que nací en Belén de los Andaquíes, en plena selva, como decía mi madre, en el riñón de la montaña, ¿no? Emiro, como es característico de él, una vez me dijo cuando estaba en Neiva, llegó riéndose y me dijo, me acaban de echar del restaurante de la esquina, a 2 cuadras de aquí. Y le dije, ¿cómo así? ¿Qué ha pasado? Yo me sentía muy indignado. Y dije, vamos a pelear, a defender pues a un ciudadano que ha llegado a sentarse en un restaurante y además que es un artista. Dice, no, es que como he llegado con la bata llena de barro y de pintura, pensaron que yo era un indigente. Entonces, él también en Suiza creaba y llegaba a la exposición de arte vestido de esa manera y lo iban a echar, y Fernando Botero tuvo que salir a defenderlo y decir, no tienen por qué echar a este señor, que no es un indigente, es un artista, es el maestro Emiro Garzón. ¿Y dónde está la obra de ese tal maestro? Entonces él dijo, miren, es esta obra, y es costumbrista, y yo como conocedor del arte les puedo decir que es magnífica. Yo no sé si eso, cada ser humano nace con un elemento, unas inquietudes. Yo desde pequeño hacía todos mis juguetes, los hacía porque vivíamos en el campo, entonces jugaba con piedras, hacía teatro. A los 8 años arremedaba en el púlpito al sacerdote, entonces iba a hacer lo que presentaban en el pueblo, en Iquirahuila. Y a medida que fui desarrollándome, ya nos fuimos para Pereira, una ciudad muy querida que lo apoya a uno tanto, y me sentí muy bien y yo allá empecé a hacer unas figuras. Puse una empresa de las figuras que yo hacía. Y después sí nos vinimos para Neiva y entonces empecé a estudiar Bellas Artes. Pero yo me sentía frustrado porque decía, eso no es arte. Yo tenía 17 años, 18 años. Entonces compré los periódicos nacionales que tenían un magazine muy grande, muy importante, El Espectador y El Tiempo, El Colombiano, pero El Siglo tenía mucha cultura, mucha literatura. Ahí conocí las obras de Picasso, conocí las obras de Van Gogh, de Leonardo da Vinci. Claro, eso fue como una especie de enfermedad porque ya me volví loco, que tenía que estudiar arte y me puse a aprender a dibujar. Él es de Belén de los Andaquíes, pero se radica en el Huila y tiene unos binoculares para mirar el universo tremendos. Es una persona que dice, bueno, yo nazco en la selva, mi padre tiene que vender una escopeta, tiene que vender la casa para cambiarla por una escopeta, y de esa manera nos saca de Belén de los Andaquíes para llevarnos a un sitio donde podamos aspirar a algo mejor. Y es un hombre que muy tempranamente, después de empezar a hacer flores de papel y venderlas en los semáforos, va a las bibliotecas, va a los museos,
se llena de riqueza conceptual, se junta con intelectuales, se junta con el padre García Herreros, y todo eso lo apropia, empieza a leer también a los poetas malditos, al existencialismo. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un hombre nacido en la selva, en esas condiciones tan adversas, contra todo pronóstico, empieza a nutrirse de buenas lecturas, a nutrirse de buenas amistades, a nutrirse de artistas que lo enriquecen, con los cuales dialoga, y termina produciendo obras al mismo nivel de un Fernando Botero, o de un Picasso, o de un Rodas? Entonces yo digo ahí, realmente Emiro Garzón es una persona extraordinaria. La obra de Emiro hay que saberla valorar a partir de la realidad del ser humano, por la violencia, por la persecución, y últimamente su obra sobre los desplazados del Quimbo, sobre los signos de la violencia que se han marcado en todo nuestro territorio, es la forma más representativa de toda una obra artística que lleva, si mal no recuerdo, más de 55 años en ese trasegar. Entraban al Caquetá porque decían que había muy buenas tierras y no tenían dueño, eran baldíos. Entonces mi padre entró a coger montaña, hacer una chacra, pero era muy duro en esa época. Imagínense que hizo una chacra y decía mi madre que la dejó porque mató 90 culebras, ¿sí? Habían otros hermanos míos, de padre y madre, que eran dos, Huguito y Noralba. Uno que se había muerto, que tenía el mismo nombre mío, allá en el Caquetá. Entonces a mí me sacaron porque ellos desistieron de seguir viviendo con mi madre, y mi madre se vino con sus 3 hijos conmigo, yo en pañales, como de 8 meses. Me trasladaron a Neiva y después Yaguará. Entonces viene todo un periplo por todas partes. Estuvimos después en una vereda de Iquirahuila, ¿sí? Después viene la violencia del 62, una violencia que según Gonzalo Sánchez, escritor, habla de la violencia tardía, que eran unos llamados pájaros, ¿sí? Entonces tocó salirnos, entonces mi madre angustiada nos sacó a Palermo, Huila, ahí hice la primaria, ¿sí? Después nos fuimos para Neiva, ahí también estudié yo, ¿sí? Mi madre, como se había casado con un yaguareño, pero nosotros nos fuimos y él era vaquero, entonces no pudo buscar trabajo porque allá en el Risaralda no había sino cogidas de café, no había ganadería grande, y entonces él no consiguió trabajo. Entonces al final se vino para Neiva con un cuñado, hermano de mi madre, y después mi madre quiso seguir y yo me quedo dándole una vuelta al país, todo el país, con un hermano. Así, en cada pueblo hacía las cosas y las vendía, conociendo todo el país, desde Pasto hasta Barranquilla, hasta Manaure, todos los pueblos, ¿sí? Entonces, todo eso para mí era como una novela. Llegué a montar hasta en ferrocarril. Era un espectáculo para nosotros con mi hermano recorrer, sí. Él se dedica a crear unas flores de papel maché, y estas flores las venden en los semáforos, y estas flores le dan para empezar a viajar por todo el país. Él se entusiasma con los viajes, llega a Pereira, se asienta un tiempo en Pereira, luego pasa a Medellín, luego llega a Bogotá y conoce al padre García Herreros. En cierta medida me llama la atención la anécdota del maestro Emiro cuando fue conocido por el padre Rafael García Herreros,
que cuando el maestro le llevó algunas de sus obras, el padre le dijo, vaya y dígale al artista que venga, que yo lo quiero conocer. Y él le dijo de la manera más sencilla, es que el artista soy yo, padre. Era él, el autor de esas obras que en su momento expresan un gran sentimiento. Imagínese tan dura que es una piedra y hacer un personaje sabiendo que no iba a costar nada porque no me conocía ni siquiera mi madre y yo tallaba porque estaba apasionado por Manuel Quintín Lame. Entonces apasionado en piedra, Mahatma Gandhi por la paz. Entonces eso era buscar que yo pudiera expresar semejante personaje que yo iba a interpretar y que iba y gozaba haciéndola, porque darle golpes a una piedra, si fuera por encargo no se hacía, pero como era una ilusión, entonces se hacía con mucho amor. Entonces voy y le muestro a ese sacerdote que él empezó con unas ideas locas que quería hacer cuando empezó a hacer el minuto de Dios. Entonces yo voy y le digo a él que mire que yo hago obras, pero para la calle, como él tiene obras afuera de Ramírez Villamizar, que es paisano de él de Pamplona. Ese sacerdote era el hombre más famoso de Colombia, no era ni el presidente. Nos fue acercando al sacerdote, yo haciéndole obras, hasta que se volvió muy amigo y ya se iba a mirarme trabajar y decía, padre, no me gusta que me vean trabajar. Dijo, Emirito, déjeme. Y yo echando al cura de mi taller, pero me quería mucho. Entonces se volvió muy amigo y en eso encontré una exposición grandiosa de Ramírez Villamizar. Él había venido hacía días de Nueva York con la obra abstracta. Yo le tenía miedo a Ramírez porque mi obra era realista y ese señor era intocable en Colombia, lo mismo que Negré. Entonces miré semejante obra que estaba expuesta al lado de mis esculturas. Dije, eso es mucha hermosura esas obras abstractas que eran muy poéticas. Yo como siento tanto el arte, así sea abstracto, lo siento. Entonces le dije al jefe del museo que mire que yo quería entrevistarme con el maestro cuando viniera a estar ahí en el museo. Dijo, no, él es muy parco, Bueno, está muy bien. Entonces un día volví yo a trabajar allá, a entregar obras, cuando me dijo Germán, que era el director, me dijo, oiga, Emiro, mire que Eduardo, el gran maestro, lo quiere conocer. Dije, uy, le gustó mi obra, le gustó yo ingenuamente. Y le cumplí la cita. Fui y me pegó un regaño, el maestro me pegó un regaño. Me dijo, mire ese trabajador, mire ese artista, mire esta obra tan fuerte, qué obra tan original. Y mire usted lo que está haciendo, es que una virgen haciendo una obra que no tiene expresividad. Le dije, no, es que el sacerdote se me mete al taller y me dice, juez se enojó, dijo, usted no tiene por qué hacer eso, dejarse influir. El artista no se deja influir, el artista hace lo que crea. Nadie tiene el derecho de meterse en la obra. Y bueno, empecé yo a aprender eso. Entonces me siguió ayudando y fue al taller y dijo, me va a vender una obra. Y Ramírez, ay, maestro, ¿cómo le ocurre? Yo se la regalo. Es que el arte no se regala. Metió la mano al bolsillo y sacó un viejo rollo de billete y me lo dio. Y le temblaban las manos con las obritas. Digo, es que su obra dice mucho. Y se me hacía raro ese hombre que es todo abstracto, todo abstracto. Después me dijo que era que la gente
hacían muy malas las figuras humanas y que yo no las copiaba. Sí, que yo no copiaba, sino que yo daba vida a la figura. Eso me sirvió mucho a mí. Ese fue parte de mi maestro, Ramírez Villamizar, semejante genio. Y él me cuenta que las primeras esculturas que hace con el padre García Herreros las funde en un horno crematorio, que era al cual tenía acceso el padre, porque no había forma de acceder a un horno de un taller escultórico diferente, ¿no? A eso. Y sus primeras obras son obras surrealistas. Él me contaba que había unos vernissages a los cuales lo invitaban como parte de un grupo de artistas emergentes, escultores, y había un dealer de arte que siempre llegaba a su casa a buscar a ver qué era lo nuevo. Y Emiro había conquistado a una señorita muy agraciada, que era la hija de una señora que vendía verduras en la galería. Y creo que le había gustado especialmente por su voluptuosidad, las proporciones que tenía, que eran muy artísticas. Y él se fue con un amigo de fiesta y con la señorita, y resultó que en esta fiesta, en este ágape, la chica termina más entusiasmada con su amigo que con él. Y él dice que para sublimar el deseo, termina cogiendo una arcilla que tenía para esculpir y esculpe perfectamente la espalda y las nalgas de esta señorita. Y las tiene ahí como si fuera una fotografía a la cual no tenía acceso en el momento para poder inmortalizar ese deseo. Entonces Emiro empieza a darle una forma ahí a su obra erótica y se va desprendiendo de la obra surrealista, que era lo primero que hacía. Yo creo que es muy poco lo que se conserva de su obra surrealista, pero está el testimonio vivo de él que confirma que efectivamente transitó por ahí. Y esa obra erótica se va nutriendo también de elementos costumbristas. Entonces vamos viendo, por ejemplo, la vendedora de bizcochos del Huila, aparece con la bandeja y es muy voluptuosa, es una mujer muy atractiva. O vemos la lavandera, que también es un símbolo de ese costumbrismo erótico latinoamericano que él pues sabe apropiar muy bien y llevarlo al plano del arte, ¿no? Yo empiezo a hacer un arte contestatario, ¿sí? Que es en denuncia. En Bogotá hago obras a los trabajadores, al artista, que muy rápido, estilo impresionista. Y ahí voy expresando los mensajes, mostrando la hambre, mostrando la inconformidad. Bogotá vivió una de las peores jornadas de terror. La ciudad despertó con la explosión contra el edificio del DAS. Después se acrecienta la violencia de esto, de tanto paramilitar y guerrillera y todo tan duro que hemos tenido en Colombia. Y yo vivía en Bogotá y las bombas que caían por el narcotráfico y masacraba hasta la gente humilde en Medellín y todo. Entonces uno vivía en esa zozobra por tanta violencia. Entonces digo, no vuelvo a hacer obra que lleven tragedia. Entonces nace el origen de la vida, que es la mujer, y me gano un premio, el Pincel de Oro, con una obra sencilla de una mujer, las cosas tan sencillas, y nace la hija de mi patrona. Entonces el arte es de las cosas más sencillas, pero que se exprese la vida, exprese la ternura. Entonces eso fue creando una ternura y un mensaje de vida. Después van naciendo las lavanderas, la mujer humilde trabajando, no haciéndole
honor solo al trabajo, sino a la vida. Y van saliendo las obras que ya uno ni sabe cómo nacieron, ¿sí? Pero es la expresión de la vida ya. Ahora, con las obras que van en el aire, por la época que estamos viviendo, ya viene el exterminio de la naturaleza, entonces ya vienen con hojas perdidas. Las obras van encima de ramas, defendiendo la naturaleza, defendiendo todo lo que es verde. Imagínense, salen de las hojas perdidas, se queman y se convierten en bronce esas obras como un mensaje que hasta en el arte tenemos que tener nuestra naturaleza. Eso es lo que hago en escultura en este momento. Ha logrado con su obra representarnos el drama de la sociedad en toda su extensión, a pesar de que hay obras que son valorativas de lo que es la mujer, el rescatar a la mujer en su esencia, desde el hogar, a partir de la época en la que el machismo fue siempre su predominante. Y su obra se ha desarrollado a lo largo de la vida precisamente mostrándonos la otra imagen, porque realmente hay un trasfondo humano que es innegable y que nos golpea y que nos llama la atención. Por eso la obra es expresiva, es reflexiva, y la obra del maestro Emiro es tan humana que trasciende cualquier escenario de las artes plásticas en general. Creo que ese trabajo de Miro Garzón Correa, o José Miro Garzón Correa, de llevar esas pequeñas y grandes historias, o de recuperar pasajes históricos, o de recuperar pasajes literarios, y consignar toda esa amalgama de saberes en el bronce es muy meritorio. Y luego trazarse un camino en el arte surrealista, y luego en el arte costumbrista, y luego atravesarlo transversalmente con el elemento erótico, hacen que este hombre que viene de la tierra, igual que el bronce que viene de la naturaleza, de la selva, con un alma muy rica, con una apariencia campesina, pero con una potencia interior que le permite fraguar todo eso y convertirlo en arte, es lo que le da su lugar por encima de Fernando Botero y de otros artistas. Estamos hablando de uno de los artistas más importantes del mundo. A Emiro Garzón lo han intentado llevar para Europa. Creo que Colombia no sabe la cantidad de riqueza que tiene en la parte artística, porque es él quien no se ha querido ir. Lo han intentado llevar para Mónaco, lo han intentado llevar para diferentes lugares, a que siga trabajando el bronce, a que siga haciendo sus esculturas, a que siga haciendo su arte. Pues también nos deja el Pincel de Oro, un reconocimiento súper importantísimo en la parte de las artes, un reconocimiento en cultura, en la parte huilense único, y pues una riqueza en material que va a tomar más adelante muchísimo más valor cuando ya sea difícil poderlo seguir reproduciendo. Y fue con la primera obra que incursioné como en el mundo del arte, comprándolas. Entonces como que le agradezco que me hubiera abierto muchísimo la mente en todo lo que es la percepción al arte, su valor, no tanto en la parte económica, sino en el trasfondo. Y de los cafés de mi vida, el mejor ese. Él es su talento nato con el que nació. Nosotros lo estamos como retomando, y es un compromiso de uno y es un orgullo también para uno como hijo. No, pues al maestro le diría que muchísimas gracias, que pues por él es que hay un futuro, que hay una idea materializada, una extensión más, una visión mucho más amplia de todo lo que quiero para mi vida, y pues que es de admiración total. Bueno, yo a los niños les diría que es el hombre más interesante tal vez que pueda tener una provincia en un país latinoamericano, por todas las características
que lo componen. Es un hombre que viene, como la mayoría de los niños que hoy habitan en Colombia, de unas condiciones muy difíciles. Y es un hombre que a puro pulso ha sido capaz de enfrentarse a esas condiciones, salir de su zona de confort y mirar más allá. Hemingway decía, un día le preguntaba, ¿para qué hace arte? ¿Para qué hace? Dijo sencillamente, no, para que me quiera la gente. Yo también, el éxito ha sido muchos que me quieren. Ya llegaron hasta muchos jóvenes que llegan aquí, niños, a decirme que son fan míos. Entonces son cosas hermosísimas, que no es actor de televisión ni no, pero una cosa silenciosa, y tengo gente que me admira. Qué mejor eso, que me quieran, que sea ejemplo de muchos, ¿no? Ese es el legado que uno quiere dar. Sí, ese es. Ministerio TIC,